Clase de nuestro seminario abierto, seminario dependiente de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Sion, que funciona aquí en la ciudad de González Catán y que hemos tenido la oportunidad en este tiempo de abrirlo por medio de las redes sociales a muchas otras personas que se están sumando. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Y si es la primera vez que nos ves, decirte que cada domingo estamos aprendiendo acerca de la persona de Dios. Cada domingo estamos viendo uno de sus atributos. Cada domingo nos estamos maravillando de la persona de nuestro Dios. Y lo hacemos con el único objetivo de adorarle a Dios como debe ser adorado. Así que estamos avanzando y yo estoy muy entusiasmado en este tiempo de estar junto con ustedes, aprendiendo desde la Escritura, viendo la revelación que Dios hace de sí mismo para que nosotros podamos adorarle, como dije, correctamente. Quiero empezar esta clase respondiendo a la pregunta que has recibido durante la semana en tu plataforma. Y es una pregunta obviamente acerca de los atributos de Dios. Y si es que piensas que hay un atributo que es más importante que los demás atributos. ¿Lo pensaste? ¿Pensaste cuál es? Quizás hayas respondido que fue su amor o que fue su justicia. La mayoría de las personas tienden a inclinarse por una de estas dos perfecciones de nuestro Señor. Es decir, yo creo que es más importante el amor en la persona de Dios, que el Señor es más amor que su justicia. Ahora piensa esto, es muy importante esta pregunta porque el conocer la persona de Dios nos va a llevar a adorarle de una forma correcta. Estamos haciendo un gran esfuerzo para poder transmitir el conocimiento de la persona de Dios revelados en las Escrituras, no simplemente para que puedas acumular conocimiento, sino para que este conocimiento pueda transformar tu forma de pensar, tu forma de adorar, tu forma de servir al Señor, tu forma de amar a Dios. Por eso es importante la teología. La teología no solamente está en los libros y le corresponde o es importante para aquellas personas que quieren servir en el ministerio, para aquellos que quieren ser líderes o para aquellos que quieren ser pastores. No, la teología es importante para todo creyente, porque todo creyente que quiera adorar a Dios necesita conocer la persona de Dios. Entonces, volviendo a la pregunta que te hice, y quizás hayas ya llegado a una conclusión, quiero advertirte que el que pienses que uno de los atributos de Dios es más importante sobre sus otros atributos, quizás pueda llevarte a pensar que ese atributo es más dominante o que la persona de Dios está en conflicto internamente con sus atributos. Es decir, que si pensáramos que en el 100% de la persona de Dios hay un 70% de su persona que es amor o bondad o misericordia, pero solamente un 30% de justicia, esto podría llevarnos a pensar que en el momento que Dios tiene que tomar una decisión, siempre va a inclinarse por este aspecto dominante de su persona. O que quizás al momento de que Dios tiene que tomar una decisión se encuentre vacilante, en decir, bueno, me inclino más acerca de mi amor, me inclino más acerca de mi justicia. Y Dios no está vacilante. La Biblia nunca habla como que Dios vacila en tomar una decisión. Nosotros somos los que vacilamos. Nosotros somos los que dudamos porque nos falta sabiduría. Pero a Dios no le falta sabiduría. Dios es perfecto. Entonces, es un error que nosotros pensemos que hay un atributo que fuera más importante. Y si tu respuesta fue rápidamente la santidad de Dios. Dios es por sobre todo santo, porque la Escritura dice que Él es santo, santo, santo. Y no dice que Dios es amor, amor, amor. Dios por sobre todo creo que es el 70% santidad. Y a veces tenemos esta rápida respuesta porque nos abruma la cantidad de personas que rápidamente contestan amor. Y hemos visto también el grave error en el que caen aquellas personas que creen que Dios es solo amor. Entonces,
rápidamente decimos es su justicia, es su santidad. Dios es santo por sobre todas las cosas. Pero el pensar de esta manera nos hace caer en el mismo error de aquellas personas que creen que Dios por sobre todas las cosas es amor. Entonces, mi consejo es que debemos ser prudentes y debemos pensar acerca de la persona de Dios como Dios mismo se describe en las Escrituras. Así que a mí me parece que pensar que hay un atributo más importante que otro atributo da la sensación que Dios está dividido en su ser, y no es así. Dios no está dividido. Todas las perfecciones de Dios están correctamente equilibradas en su persona. Dios es 100% amor, Dios es 100% santo, Dios es 100% en todos sus atributos. Y esto sería mi respuesta, que la persona de Dios está en perfecta armonía y no es que uno de sus atributos está ganando a otro en el carácter de nuestro Señor. Vamos ahora a tus notas y en el punto 2 vas a encontrar que Dios muestra fidelidad, verdad. Y esta expresión la encontramos en Éxodo 34:6. Este versículo que nos ha servido a lo largo de todos estos domingos para estudiar la persona de Dios, los atributos de Dios, porque es el lugar donde Dios se revela a Moisés y él habla de sí mismo y dice de sí mismo que él es Dios fuerte, que él es Dios misericordioso, que él es Dios piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y en esta lista, en esta cadena de adjetivos acerca de sí mismo, Dios termina diciendo y verdad, y verdad. Y pareciera que cuando nosotros lo leemos ahí, pareciera que no coincidiera, no tuviera el mismo ritmo que los otros adjetivos. Jehová es fuerte, es misericordioso, es piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Bueno, una de las cosas que nosotros debemos recordar cuando nos acercamos a leer las Escrituras es que estamos leyendo traducciones de los originales. En este caso estás leyendo una traducción en español del hebreo. Y no solamente la connotación es que es una traducción, sino que es un idioma diferente, con palabras diferentes, que muchas veces tienen significados diferentes y que las traducciones son muy difíciles de hacer. Por eso es muy importante poder leer, entender el idioma original, porque nos sirve en gran manera para poder comprender lo que Dios le está comunicando a su audiencia original. En este caso, los hebreos. Por ejemplo, en el caso de los hebreos, en el idioma hebreo, la palabra fidelidad y verdad es una sola categoría. Sin embargo, para nosotros son dos cosas diferentes. Fidelidad y verdad son dos categorías diferentes, son dos palabras diferentes. No es así para los hebreos o en el idioma hebreo. Y esto es muy común en los idiomas. No solamente esto ocurre en el hebreo y en el español, sino que también ocurren con idiomas actuales como, por ejemplo, el inglés. Una persona que habla inglés puede decir I am, pero para nosotros I am, para ellos tiene una sola categoría, pero para nosotros tiene dos categorías. Para nosotros puede significar I am, puede significar yo soy o yo estoy. Son dos cosas diferentes. Necesitamos contexto para poder entender incluso el idioma inglés. Entonces es muy importante que nosotros nos acerquemos a las Escrituras entendiendo que para estudiarla necesitamos entender definiciones en su idioma original. Ahora, bien, aprendimos esto entonces, que para los hebreos esta definición acerca de la persona de Dios está diciendo que Dios es misericordioso, que Dios es piadoso, es tardo para ira, grande en misericordia, y Él es verdad, Él es fiel, Él es verdadero. Y esto lo podemos verificar si nosotros lo chequeamos con otras traducciones, como por ejemplo la Biblia de las Américas,
donde dice lento para la ira, abundante en misericordia y verdad, pero encontramos que aquí hay una aclaración, dice verdad o fidelidad. Y la NBI ya lo traduce directamente como fidelidad. Así que, importante que tengas presente esto, que a veces es necesario que nosotros podamos escudriñar más acerca de los idiomas para que podamos entender el sentido de las palabras. Pero vayamos entonces a la definición de esta fidelidad y verdad. Esta va a ser nuestra definición, que Dios es el único ser divino auténtico, por lo que todo lo que Él dice y hace corresponde con la realidad. Esta es una definición también de lo que es verdad. ¿Qué es verdad? Bueno, verdad es aquello que se corresponde con la realidad. Eso es verdad. Por ejemplo, si una persona tiene cromosomas XX, esto es una realidad y la verdad es que es una mujer. Si sin embargo tiene cromosomas XY, esta es una realidad y la verdad que esta persona es un hombre. Para que una mujer diga que es hombre, eso no corresponde a la realidad, por lo tanto no es verdad. Y esta es una definición de verdad. La verdad es aquello que corresponde a la realidad. Y todo lo que Dios dice es verdad, porque todo lo que Él expresa es verdad. Ahora, en el idioma hebreo no es igual que en el griego. No tenemos una sola palabra para decir fidelidad y verdad. Es más, encontramos aún más categorías. Encontramos categorías diferentes como verdadero. Podemos decir que Dios es verdadero, que solo Él es Dios auténtico. Solo Él es el Dios verdadero, así como lo dice Isaías. Isaías, hablando de la necedad de las personas, de la necedad de la idolatría, la insensatez de la idolatría. Él dice, hay personas que toman un pedazo de madera, lo cortan, con un pedazo de madera cocinan, se calientan y al final lo que les sobra entonces tallan una imagen y se postran delante de esa imagen y dicen, este es mi Dios. El mismo pedazo de madera que sirvió para calentarlos, que sirvió para poder cocinar sus alimentos, ahora se postran delante de ese pedazo de madera diciendo que es Dios. No, eso es un Dios falso. Dice el versículo 15, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un Dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado y he visto el fuego. Y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Y dice Isaías, esto es la insensatez de la idolatría. Dios no es un Dios de madera, no es un Dios de yeso, no es un Dios de talla. Dios es un Dios verdadero. Y vemos aquí en Primera de Tesalonicenses, donde dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero. Nosotros servimos a un Dios vivo, un Dios verdadero. Dios es un Dios verdadero. Así que encontramos esta definición que Dios es verdadero, Dios es fiel, Dios es verdad. Dios conoce y declara lo que declara conforme a su carácter, que es la realidad. Siempre Dios dice la verdad. El Salmo 119 dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Qué maravilloso esto.
de saber que todas las palabras de Dios son verdad. Entonces, para el mismo concepto en hebreo, debemos decir en griego que Dios es verdadero, que solo Él es un Dios auténtico. Que Dios es verdad. Dios conoce y declara lo que declara conforme a su carácter, que eso es la realidad. Siempre Dios dice la verdad. Y vemos aquí el concepto fidelidad. Todo lo que Dios es y nos dice es verdadero. Él es siempre fiel. Primera de Tesalonicenses 5:24 nos dice que es fiel el que os llama. Dios es fiel, el cual también hará con nosotros, para lo cual nos ha llamado. Y muchas veces esta palabra aparece junto con la palabra Gesed, que es la palabra que vimos el domingo pasado y que encontramos en Salmos 40, 10 y 11, donde dice: Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. Y nosotros decimos amén también con esto. Que tu misericordia, Señor, y que tu verdad nos guarden para siempre. Entonces, en hebreo estas tres definiciones son una misma cosa. Aunque para nosotros también en español estas son categorías diferentes. No es lo mismo para nosotros decir la verdad y luego cumplir esa verdad. O sea, yo puedo decir que mañana voy a ir a tu casa a las 10 de la mañana y no estoy mintiendo. Mi deseo es poder encontrarme contigo mañana a las 10 de la mañana, pero puede ser que no pueda cumplir lo que estoy diciendo, porque algo me lo impidió, algo ocurrió. Sin embargo, no es igual para con Dios. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple, porque no hay nada que pueda impedir su propósito. Cuando Dios dice algo, lo que Él dice es verdad. No hay una diferencia. Esta diferencia entre verdad y fidelidad es una diferencia que nos alcanza a nosotros, no para Dios. Todo lo que Dios dice es verdad porque Él tiene el poder para hacerlo. Si Él tiene la intención de hacer algo, Él lo hará porque Él es Dios. Él puede cumplir todo aquello que Él piensa. Por eso, para los hebreos, esta definición era lo mismo. Decir que Dios es fiel y que Dios es verdadero, para ellos era exactamente igual. Y es verdad. Pero no es así para con nosotros. Una vez escuchaba a una persona que estaba enseñando y él estaba hablando acerca de la persona de Dios. Y dijo que Dios podía hacer una promesa y podía no cumplirla porque Él era Dios. Yo entiendo que el predicador quería de alguna manera exaltar la soberanía de Dios, que Dios es soberano y que Dios no debe rendirle cuentas a nadie acerca de aquello que Él hace o determina. Pero Dios no puede hacer eso. Dios no puede decir algo que no va a cumplir porque eso no sería verdadero, Dios estaría mintiendo. Todo lo que dice Dios, eso hará. Las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, Él las cumplirá porque Dios es fiel y eso significa que Él va a cumplir aquello que nos ha prometido. La única razón por la cual estas palabras son separadas es porque nosotros no tenemos el poder para hacer todas aquellas cosas que nosotros decimos. Por eso es sabio cuando nosotros nos comprometemos, no decir mañana voy a estar, sino hablar como Santiago y decir si Dios quiere, si Dios lo permite, entonces mañana estaré en tu casa y de esa manera, si llego algunos minutos más tarde, seguiré siendo fiel a aquello, o seguirá siendo verdadera aquella afirmación que hice el día anterior. Y quiero terminar diciendo que estamos viviendo en tiempos de una crisis de valores, donde es difícil encontrar personas que sean fieles. Siempre recuerdo lo que Pablo encomienda a Timoteo, diciéndole que busque hombres que sean fieles e idóneos. Fieles. La fidelidad hoy es un bien escaso. Y a veces me pregunto, ¿por qué las personas no están transmitiendo fidelidad a los que están a su alrededor? Y a veces es obvio, no se puede transmitir algo que no se tiene. La fidelidad es muy importante. Tiene que ver con el respeto a la otra persona, tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con el honor, tiene que ver con la verdad.
Y las personas que están a nuestro alrededor, tus hijos, si tienes hijos, que están a tu alrededor, están observando si tú eres una persona fiel. Y nosotros debemos transmitir fidelidad a los que están a nuestro alrededor, pero solo lo podemos hacer a través del ejemplo. Por eso, que nosotros como creyentes, por sobre todas las cosas, podamos imitar este atributo de nuestro Dios y ser fieles, ser personas fieles, que seamos hallados fieles por Dios, fieles en lo poco, para que Dios luego nos pueda encomendar, nos pueda confiar muchas más cosas, fieles para con nuestros hermanos, fieles para con nuestros empleadores, fieles para con nuestros amigos, fieles para con nuestros esposos, fieles. Un creyente debe ser una persona fiel, y alguien que es fiel corresponde a lo que es verdad, corresponde a la realidad. Por eso yo quiero animarte a que puedas hoy meditar en este atributo y que hoy podamos no solamente asombrarnos delante de la persona de Dios, delante de su carácter, sino que arrepentirnos si nosotros somos personas infieles. Si eres una persona que no se puede confiar, que eres una persona que no permanece en lo que ha dicho, que eres una persona que rápidamente cambia de opinión, que rápidamente busca su propio interés, que defrauda a las otras personas que están a su alrededor, que nadie puede confiarte algo, que todas las personas te han visto defraudar una y otra vez a aquellas personas que han confiado en ti. Entonces es el momento que tú puedas arrepentirte, allí donde te encuentres. Claro, esta es una clase, pero también esta verdad debe golpear nuestros corazones para transformar nuestras vidas. Siempre digo a mis estudiantes que si estudian teología y la teología no está cambiando sus corazones, si llegan a sus casas y le preguntan a sus esposas o a sus papás, le preguntan, dime si estás viendo cambios en mi vida, y si tu esposo, si tu hermano, si tu compañero dice, no, ¿sabes? Te estoy viendo igual, entonces deja de estudiar teología, porque no te está sirviendo para nada. La teología debe transformar nuestras vidas, debe transformar nuestras mentes y debe hacernos cada día más semejante a Cristo. Así que es el momento quizás de que puedas meditar en esto, no solamente como para juntos poder adorar a Dios porque eres fiel, sino para también ver en contraste nuestra infidelidad y que el Señor nos ayude a ser personas fieles. Dios te bendiga y nos encontramos entonces el próximo domingo.